Todo lo que pasó en la velada del año vi, y lo que casi nadie vio. Anoche en Sevilla, un derribo hizo pensar a 80.000 personas que el combate iba a durar menos de un minuto. Hubo sangre. Hubo 3 besos que nadie tenía en la quiniela. Hubo un problema técnico que estuvo a punto de descolocar todo el show. Y hubo, casi al final, un momento que ni siquiera salió completo en las retransmisiones. Esto no es un resumen de la velada del año 6. Es todo lo que pasó de verdad, dentro del ring, fuera de él, y en la cabeza de Ibai Llanos, que estuvo aparando fuegos toda la noche sin que casi nadie se diera cuenta. Y el final de este vídeo no baja el ritmo en ningún momento. El derribo que paró el corazón de todo el estadio. Jero Arias contra Virus. Sin protección en la cabeza, así que ya te puedes imaginar el ambiente antes del primer golpe. Primer asalto. Primera derecha limpia. Y Virus cayó a la lona. El árbitro empezó la cuenta. 80.000 personas de pie en segundos, gritando como si el combate ya se hubiera terminado. No se terminó ahí. Virus se levantó antes de la cuenta y el combate siguió, con el español resistiendo hasta el final pese a rozar la lona varias veces más. Jero Arias se llevó la victoria por decisión unánime. Pero el clip que lleva horas circulando no es el de la decisión final. Es el del derribo. Y si crees que ese fue el momento más físico de la noche, espera, porque el siguiente dejó una imagen mucho más dura sobre la lona. La imagen que nadie quería ver, pero nadie pudo dejar de mirar. Ángel Velasco contra Londrisa. Un cruce que ya venía cargado de intensidad antes de que sonara la primera campana. Ángel Velasco impuso ritmo desde el primer segundo. Pero lo que se quedó grabado en la cabeza de todo el mundo no fue la táctica. Alondrisa terminó el combate sangrando. Y durante horas después, en redes, la conversación no era sobre el marcador. Era sobre esa imagen. Decisión unánime para Ángel Velasco. Pero el titular de este combate ya circulaba antes de que nadie confirmara quién había ganado. Vale, un respiro. Porque lo que viene ahora es de lo más gracioso de toda la noche. El momento que nadie vio venir, y que no tenía nada que ver con boxeo. Marta Díaz hizo su entrada acompañada por su hermano, el creador Alfa Sniper, y por alguien que llevaba años siendo un misterio total en redes, su hermana pequeña. Esa misma noche, por primera vez, decidió enseñar la cara. El parecido entre las dos se convirtió en tema de conversación casi al instante, con el estadio murmurando y las gradas llenándose de móviles en alto. El combate también se lo llevó Marta Díaz, con una combinación en los últimos segundos que decantó la balanza justo antes de la campana. Y si crees que las sorpresas fuera del ring ya habían terminado, tranquilo, porque todavía quedaba una aparición que puso a hablar a toda España. La aparición que nadie esperaba en un evento de streamers. Belén Esteban. Sí, la de toda la vida, apareciendo en pleno evento de streamers e influencers. Y en unos segundos dejó una frase que ya circula por todas partes, que aquello era mejor que la Super Bowl. Las redes no tardaron en llenarse de tips suyos. Prueba de que este evento ya conecta con generaciones que ni siquiera saben quién es The Gref. Y hablando de conexiones inesperadas, el fútbol también se coló en la velada. 2 veces. Cuando 2 campeones del mundo se pasaron por el ring. Alejandro Grimaldo y Pedro Porro, campeones del mundo con España hace apenas unos días, aparecieron en la previa como un par de aficionados más. Y Porro soltó una frase que ya es titular por sí sola, que si algún día se subiera a pelear, le gustaría hacerlo contra su propio compañero de selección, Cucurella. En redes, la idea de ese combate ya se estaba discutiendo en serio antes de que Porro terminara de bajar del ring. Pero el fútbol todavía tenía una sorpresa más grande guardada, y esta llegó directamente desde Portugal. Cuando Cristiano Ronaldo se coló en la velada del año. Durante la entrada de Edu Aguirre, las pantallas gigantes reprodujeron un mensaje grabado. Personal. De Cristiano Ronaldo. 80.000 personas rugiendo a la vez. Y Edu Aguirre, que no se cortó un pelo, salió con un casco con los colores de Portugal, acompañado además por 2 estrellas de TikTok, La Cobre y Davos Eneice, y celebró después con un psiu,
que ya sabes de quién es. Eso sí, la espectacularidad de la entrada fue, digamos, bastante más contundente que su rendimiento inicial dentro del ring. Pero de eso hablamos más adelante. Si alguien te dice que esto es solo un evento de streams, mándale este clip. Y ya que estamos con parejas mediáticas, hay una que se llevó buena parte de la conversación de la noche sin lanzar ni un solo golpe. Plex y Aitana, el combate que se ganó fuera del ring. Plex volvió a salir con una entrada por todo lo alto, con criaturas mitológicas incluidas, repitiendo el nivel de espectáculo que ya le había funcionado en una edición anterior. Pero el momento que de verdad paró al público llegó antes de que sonara la primera campana. Aitana le esperaba a pie de ring, y ambos se dieron un beso justo antes de que Plex subiera al cuadrilátero. Durante los 3 asaltos contra Fernanfloo, las cámaras volvían una y otra vez a ella, visiblemente nerviosa, viviendo cada intercambio como si estuviera subida al ring. Plex se impuso gracias, en gran parte, a su ventaja física. Casi 1,95 metros frente a un Fernanfloo que tuvo que jugar todo el combate a la distancia. Y nada más ganar, Plex corrió directo hacia Aitana y repitieron el gesto, un segundo beso, esta vez de celebración, que se convirtió en una de las imágenes más compartidas de toda la noche. 2 besos, un combate ganado y una pareja que, sin subirse al ring, terminó siendo tan protagonista como cualquier boxeador de la cartelera. Ahora que ya llevas un rato dentro del vídeo, hablemos de hasta qué punto se ha hecho grande todo esto. El número que confirma que esto ya no es un experimento. Alrededor de 80.000 entradas para la Cartuja. Agotadas. Otra vez. Y en digital, la producción hizo algo que nunca había hecho, repartir la señal a la vez entre Twitch, YouTube y TikTok. Sumando las tres, se superaron los 6 millones de personas conectadas al mismo tiempo, durante más de 7 horas seguidas. 7 horas. Lo que dura una jornada laboral entera, y millones de personas sin moverse de la pantalla. Y en medio de todo eso, Ibai llevando el ritmo del evento prácticamente él solo, combate tras combate, canción tras canción. Pero los números no son lo interesante. Lo interesante es todo lo que pasó fuera de cámara para que el evento ni siquiera se rompiera antes de tiempo. Lo que pasó fuera de cámara, y que casi nadie vio. Primera crisis de la noche, Rorro iba a subir al ring con un casco especial, distinto al del resto de combates. Y Sammy Rivers se negó a pelear contra ella si lo llevaba puesto. El motivo era real, una operación de nariz de Rorro meses antes había hecho que ese casco fuera, según su equipo, una condición innegociable desde el principio. La tensión escaló tanto que el combate estuvo en duda de verdad. Y fue Ibai en persona quien tuvo que salir de cámaras a negociar para que la pelea siguiera en pie. Al final, Rorro aceptó modificar el casco, Rivers dio su visto bueno, y el combate se disputó con total normalidad. Segunda crisis, horas después, justo antes de la actuación de Anuel AA. La producción sufrió un problema técnico que retrasó su salida al escenario cerca de media hora. Con 80.000 personas esperando y millones más conectadas, ese tipo de parón es justo lo que puede tirar el ritmo de un evento de 7 horas. Pero el show siguió, Anuel salió a cantar poco después, y la mayoría de la audiencia ni siquiera llegó a notar que algo había ido mal. Así que la próxima vez que alguien te diga que la velada es solo apretar el botón de directo, enséñale esto. Ibai no solo presenta el evento, lo sostiene entero cuando algo se tuerce. Y hablando de cosas que casi nadie captó en directo, aquí van varias más, rapidísimas. Los detalles que casi nadie vio. Primero, antes de su combate, Edu Aguirre y Gastón Edul se midieron frente a frente, casi con las frentes peradas, intercambiando palabras que los micrófonos no llegaron a captar con claridad. La tensión fue tal que el propio personal de seguridad tuvo que intervenir para separarlos. Segundo, en pleno evento, la organización aprovechó para felicitar en pantalla, por sorpresa, a la madre de Illo Juan, un detalle pequeño que se coló entre combate y que generó su propia ola de cariño en redes. Tercero, la entrada de The Gref llegó acompañada de música en directo de Farruko, mientras que Illo Juan salió al ritmo del rap, rodeado de público entre el que estaba la cantante Lola Índigo. Y cuarto, horas después de que Willy Rex confirmara la velada del año 7,
el propio Auronplay apareció también sobre el escenario. Habló de una posible aparición en esa próxima edición y dejó caer que le gustaría enfrentarse al streamer colombiano Juan Guarnizo. Otro nombre más para la lista de rumores que ya empieza a llenar la del año que viene. 4 detalles, 0 minutos de tu vida perdidos. Y probablemente ninguno de ellos lo habías visto entero aunque siguieras el evento de principio a fin. Y ahora sí, volvamos al ring, porque queda el combate que más dividió a la audiencia de toda la noche. La polémica que convirtió un combate en titular de telediario. Gastón Edul salió al ring con una camiseta reivindicando la soberanía de las Malvinas, con el himno argentino sonando en un estadio lleno de público español. El pitido fue instantáneo y unánime. Y Edul, en vez de esconderse, se creció. Edu Aguirre se impuso por decisión dividida, 4 tarjetas contra 1. Y aquí va el detalle que probablemente se te escapó. El único juez que votó a favor de Edul fue, precisamente, el juez argentino. En cuanto se leyó ese voto en voz alta, el estadio respondió con una pitada todavía más fuerte que la anterior. Edul, lejos de callarse, agradeció representar a Argentina en un país tan lejano, y pidió revancha para el año que viene. Fue, sin duda, el momento que más dividió a la audiencia esa noche. Y ahora sí, prepárate. Porque lo que viene es el tramo final, y no va a bajar el ritmo ni un segundo. El cierre que lo cambió todo, el silencio, el beso y la bomba final. Antes de la primera campana de la noche, la velada del año 6 se había parado por completo. Ibai salió al centro del ring y, en lugar de presentar el primer combate, pidió un minuto de silencio. Sobre la mesa había unos guantes rojos. Los mismos que Gaspi, el creador argentino, había usado en su combate de la edición anterior. Gaspi había fallecido semanas antes en un accidente en Brasil. Y esa noche, en lugar de esquivarlo, Ibai llevó a su madre y a sus hermanos hasta el centro del estadio. Lo describió como una persona maravillosa, con un talento impresionante. Recordó que, justo un año antes, había estado en ese mismo ring. Y pidió que la comunidad, además de recibir cariño, también aprendiera a devolverlo. 80.000 personas en silencio absoluto. Ni cánticos, ni gritos. Solo silencio y un vídeo homenaje proyectado en las pantallas gigantes. Y entonces, varias horas después, con la noche ya avanzada, todo volvió a explotar de golpe. El combate estelar. Illo Juan contra De Gref, los dos invictos en el evento, el más igualado y técnico de toda la noche. Y cuando el árbitro levantó el brazo, fue De Gref quien se llevó la victoria por decisión dividida. Su segunda corona consecutiva. Pero el verdadero titular llegó justo después, en pleno centro del ring. Illo Juan y De Gref se dieron un beso que dejó al estadio gritando y a las redes completamente desatadas. Y justo cuando pensabas que la noche ya no podía dar más de sí, llegó el anuncio que cambia los planes de todo Internet para el año que viene. Willy Rex, apenas unos segundos sobre el escenario, provocó una de las mayores ovaciones de toda la noche al confirmar, en directo, que la velada del año tendrá una 7ª edición en 2027. Y por si fuera poco, lanzó un reto directo a Auronplay delante de todo el estadio. Silencio total. 2 besos. Un problema técnico resuelto a tiempo. Un anuncio bomba. Y, en el centro de todo, durante más de 7 horas, un único hombre sosteniendo el ritmo de todo el espectáculo, Ibai Llanos, que sigue demostrando, 6 ediciones después, porque la gente sigue confiando en él para hacer esto cada verano. Todos los resultados en menos de un minuto. Si solo querías saber quién ganó cada combate, aquí lo tienes, sin paja. La Parce se llevó a Fabiana Sevillano por decisión dividida. Natalia MX ganó su debut ante Clers por unanimidad. Edu Aguirre superó a Gastón Edul. Marta Díaz venció a Tatiana Caer. Jero Arias dominó a Virus tras aquel derribo. Ángel Velasco se impuso a Londrisa. Lidki ganó a Kidkeo. Rorro se llevó una victoria muy reñida ante Sammy Dives, con casco modificado incluido. Plex venció a Fernanfloo. Y De Gref cerró la noche como campeón del main event ante Illo Juan. 10 combates.
Ningún knockout definitivo, pero sí el derribo más comentado del año. La cartelera más larga en la historia del evento. Hace 5 años, la idea de llenar un estadio para ver a streamers boxeando sonaba a broma. Anoche, 80.000 personas pararon una entrada para vivirlo en directo, y millones más lo siguieron desde casa repartidos en 3 plataformas a la vez. La pregunta ya no es si va a haber velada del año 7. Eso ya está confirmado. La pregunta real es otra: ¿cómo demonios van a superar esto? Y ahora te toca a ti, de todo lo que has visto en este vídeo, ¿qué te ha roto más? El homenaje a Raspi, el beso de Io Juan y de Gref, o el lío del casco de Rorro que casi nadie vio venir. Coméntalo abajo, que esto se va a llenar de debate. Si quieres estar al tanto de los mejores sucesos que están pasando en todo el mundo, suscríbete al canal para no perderte nada.